Gato Narrador. Y hoy leeremos. Hola, soy Lucas, tengo 28 años y estoy a punto de contarles la historia más retorcida e imposible de mi vida. Una historia que me ha dejado cuestionando absolutamente todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y los límites de lo moralmente aceptable. Todo comenzó hace 2 meses en un bar del centro. Era una noche como cualquier otra. Había salido con unos amigos después del trabajo, pero ellos se fueron temprano y yo me quedé solo, bebiendo mi segunda cerveza y observando a la gente. Fue entonces cuando la vi. Era una mujer mayor, tal vez de 45 años, sentada en la barra. Tenía ese tipo de elegancia natural que no se puede fingir, el cabello castaño ondulado cayendo sobre sus hombros, vestida con un vestido negro sencillo pero perfectamente ajustado. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su copa de vino, que me atrajo inmediatamente. Nuestras miradas se cruzaron varias veces durante la noche. Ella sonreía de manera misteriosa cada vez que me pillaba mirándola. Finalmente, reuní el valor para acercarme. ¿Puedo invitarte una copa?, le pregunté. Creo que ya es hora de que lo hagas, respondió con una sonrisa que me desarmé completamente. Se llamaba María Elena, o al menos eso me dijo. Hablamos durante horas. Era inteligente, sofisticada, tenía esa confianza que solo viene con la experiencia. Me habló de viajes, de libros, de la vida. Yo le conté sobre mi trabajo como ingeniero, mis planes, mis sueños. Había una química innegable entre nosotros. La noche terminó en mi apartamento. Fue increíble, intenso, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había una pasión madura en ella, pero también algo más profundo, como si estuviera viendo a través de mí, conociendo partes de mí que ni yo mismo conocía. Durante las siguientes semanas nos seguimos viendo, siempre en mi apartamento, siempre por las noches. Ella era misteriosa sobre su vida personal, decía que tenía complicaciones, que prefería mantener separadas. Yo respetaba eso. Después de todo, era una aventura, no una relación seria, pero había algo en ella que me inquietaba. A veces, cuando pensaba que no la estaba mirando, tenía una expresión melancólica, casi nostálgica. Otras veces me tocaba la cara con una ternura que iba más allá de la pasión física. Cuando le preguntaba qué pensaba, simplemente sonreía y cambiaba de tema. La última noche que pasamos juntos, después de hacer el amor, se levantó para vestirse como siempre. Era su rutina. Nunca se quedaba hasta la mañana siguiente. ¿Cuándo te voy a ver otra vez?, le pregunté desde la cama. Se detuvo mientras se ponía los zapatos y me miró con esa sonrisa extraña que ya conocía también. Más pronto de lo que imaginas, cariño, dijo, y salió de mi apartamento. En ese momento pensé que era solo una de sus frases misteriosas. No tenía idea de lo literal que estaba siendo. Al día siguiente era domingo, y como cada domingo desde hace años, fui a casa de mi papá para la cena familiar semanal. Mi padre, Roberto, tiene 62 años y ha estado soltero desde que mi madre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Bueno, técnicamente se divorciaron, pero para un niño de 5 años, el resultado es el mismo. Mamá desaparece un día y nunca regresa. Y antes de que sigan leyendo esta locura, suscríbanse, porque les juro que lo que viene después va a dejarlos con la boca abierta. Esto apenas está empezando. Llegué a casa de papá a las 7 en punto, como siempre. Pero cuando abrí la puerta con mi llave, escuché voces en el comedor. Voces plurales. Mi padre nunca tenía invitados los domingos. «¡Lucas!», gritó papá desde el comedor. «¡Ven acá! Tengo que presentarte a alguien». Caminé hacia el comedor con curiosidad. Mi padre estaba de pie junto a la mesa, con una sonrisa enorme que no le había visto en años. Y sentada en la mesa, con la misma elegancia de siempre, estaba María Elena. El mundo se detuvo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Era como si dos realidades completamente separadas hubieran colisionado violentamente. María Elena me miró directamente a los ojos y en su expresión no había sorpresa. Había expectativa, como si hubiera estado esperando este momento. «Lucas», dijo mi padre, completamente ajeno a mi estado de shock. «Te presento a mi esposa, María Elena». «¿Esposa?», logré balbucear. «Nos casamos la semana pasada», anunció papá, radiante de felicidad. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Queríamos contártelo en persona. María Elena se levantó y se acercó a mí. «Hola, Lucas», dijo con esa voz que conocía tan bien, pero ahora sonaba completamente diferente. «He oído mucho sobre ti». Me extendió la mano para saludarme. Cuando la tomé, fue como recibir una descarga eléctrica. Su piel, que había tocado con tanta intimidad, ahora se sentía prohibida, peligrosa. «Mucho gusto», logré decir, mi voz sonando extraña hasta para mí mismo.
Durante la cena, traté de comportarme normalmente, pero era imposible. Cada vez que María Elena hablaba, cada uno de sus gestos, cada sonrisa, me recordaba las noches que habíamos pasado juntos. Mi padre estaba completamente enamorado, hablando de sus planes de futuro, de lo feliz que se sentía de haber encontrado el amor otra vez después de tantos años. «¿Sabes, Lucas?», me dijo papá mientras servía el postre. «María Elena ha estado buscando reconectar con familia perdida. Es increíble cómo la vida nos junta con las personas que necesitamos encontrar». María Elena me miró fijamente cuando dijo esto. «A veces el destino nos reúne con quienes más necesitamos encontrar», agregó, sin quitar sus ojos de los míos. Fue entonces cuando la noté. Una pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Una cicatriz idéntica a la que yo tengo en el mismo lugar, resultado de una caída cuando tenía 7 años. Una cicatriz que siempre me había hecho sentir especial porque papá me había dicho que la tenía igualita a... No, era imposible. Pero mientras la observaba más detenidamente, otros detalles comenzaron a encajar. La forma de sus manos, idéntica a las mías, la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, la forma en que sonreía con solo un lado de la boca. «Disculpen», dije, levantándome abruptamente. «Necesito usar el baño». Me encerré en el baño y me miré al espejo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. La cicatriz en mi ceja parecía palpitar. Traté de calmarme, de racionalizar lo que estaba pensando. Era imposible. Mi madre me había abandonado cuando tenía 5 años. Papá me lo había dicho 1000 veces. Ella simplemente decidió que no quería ser madre, que no quería esta vida, y se fue. Nunca más supimos de ella. Pero los rasgos físicos, la familiaridad extraña que había sentido desde la primera noche, la forma en que me tocaba como si ya me conociera. Regresé al comedor con las piernas temblorosas. María Elena y papá estaban hablando de sus planes para remodelar la cocina. Escenas domésticas, cotidianas, normales. Pero nada de esto era normal. «¿Te sientes bien, hijo?», preguntó papá. «Te ves pálido». «Estoy bien, solo un poco cansado», mentí. El resto de la cena fue un borrón. Cuando finalmente me despedí, María Elena me acompañó a la puerta mientras papá recogía la mesa. «Necesitamos hablar», me susurró al oído mientras me daba un abrazo de despedida completamente inocente para cualquier observador externo, pero que a mí me quemó la piel. «No tenemos nada de qué hablar», respondí en voz baja. «Claro que sí», dijo, separándose de mí, pero manteniendo sus manos en mis hombros. «Mañana, Café Luna, 2 de la tarde. Ven solo». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, paseando por mi apartamento, bebiendo whisky y tratando de procesar lo que había pasado. Busqué entre mis pocas pertenencias familiares una foto borrosa de mi madre que guardaba desde niño. Era una de las pocas fotografías que tenía de ella, tomada cuando yo tenía 3 o 4 años. La mujer en la foto era joven, de 20 y tantos años, pero había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que me resultaba terriblemente familiar. Con manos temblorosas, comparé la foto con las imágenes mentales que tenía de María Elena. Podía ser coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía la verdad. Al día siguiente llegué al Café Luna con 15 minutos de retraso, esperando que tal vez ella hubiera desistido y se hubiera ido. Pero ahí estaba, sentada en una mesa del rincón, con una taza de café entre sus manos y esa misma expresión melancólica que había visto tantas veces antes. Me senté frente a ella sin decir palabra. «Gracias por venir», dijo suavemente. «¿Quién eres realmente?», le pregunté directamente, sin preámbulos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy la madre que tuvo que desaparecer para protegerte», susurró. «Y soy la mujer que se enamoró de ti sin que lo supieras, aunque ya lo sabía». Aunque había pasado toda la noche preparándome para esta confirmación, escuchar las palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Me levanté bruscamente, tirando mi café sobre la mesa. «Esto es imposible», dije, mi voz cargada de desesperación. Tú me sedujiste sabiendo». «Espera», dijo, levantándose también. «Déjame explicarte». «¿Explicar qué?», casi grité, atrayendo miradas curiosas de otros clientes. «Explicar cómo justificas seducir a tu propio hijo». Salí del café sin escuchar su respuesta. Caminé sin rumbo por la ciudad durante horas tratando de procesar lo que había escuchado. Terminé en el parque donde papá solía llevarme cuando era niño, sentado en el mismo banco donde tantas veces me había preguntado por qué mi mamá se había ido. Recordé todas las veces que había idealizado a mi madre ausente, imaginando cómo sería si regresara, cómo sería nuestra reunión. Nunca, en mis peores pesadillas, había imaginado algo así.
Pero necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo había llegado a esta situación imposible. Esa noche, sabiendo que papá estaría en su clase de pintura, como todos los martes, fui a su casa. Tenía una copia de las llaves, y aunque me sentía terrible por invadir su privacidad, necesitaba respuestas. Busqué entre los documentos del matrimonio reciente de papá. Encontré el certificado de matrimonio, y efectivamente, ahí estaba, María Elena Vázquez. Pero lo que me dejó helado fue encontrar una copia de mi certificado de nacimiento que nunca había visto antes. Un certificado que mostraba el nombre completo de mi madre, María Elena Vázquez. Estaba sentado en el suelo del estudio de papá, sosteniendo el documento con manos temblorosas, cuando escuché la puerta principal abrirse. ¿Roberto? Escuché la voz de María Elena. ¿Estás en casa? Entró al estudio y me encontró ahí, con los documentos esparcidos a mi alrededor. Lo siento mucho, hijo, dijo, y fue la primera vez que usó esa palabra. Hijo. Se acercó y se sentó en el suelo frente a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tuve que abandonarte porque tu padre tenía problemas graves con el alcohol y la violencia. Te dejé para salvarte. ¿Y tu solución fue seducir a tu propio hijo 23 años después? Exploté. No lo entiendes. Lloró. Cuando te vi por primera vez en el bar hace 2 meses, no te reconocí inmediatamente. Solo cuando mencionaste tu nombre, cuando hablaste de tu trabajo, de tu padre, cuando dijiste que no tenías madre, fue entonces cuando me di cuenta de quién eras. ¿Y por qué no te detuviste? Porque para entonces ya había sentido algo por ti como mujer. Fue la realización más horrible de mi vida, pero llevaba 23 años soñando con conocerte, con estar cerca de ti, y por tu padre había cambiado. Pensé que podía tenerlos a ambos en mi vida de alguna manera. La miré con una mezcla de horror y comprensión. Tú planeaste casarte con papá desde el principio. Me usaste para acercarte a él. No lo negó. Quería una familia otra vez. Quería arreglar lo que rompí hace tantos años. ¿Tienes idea de lo enfermo que es esto? Le pregunté. ¿Tienes idea del daño que has causado? Podemos superarlo, insistió. Podemos encontrar una manera de ser una familia real. Me di cuenta de que estaba completamente desconectada de la realidad moral de la situación. En su mente, había encontrado una manera de recuperar a su hijo y crear la familia que siempre había querido, sin importar lo que hubiera tenido que hacer para conseguirlo. Esa noche llegué a mi apartamento sintiéndome completamente perdido. Me miré al espejo del baño y por primera vez vi claramente todos los rasgos que compartía con ella. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa torcida, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. La realidad de la situación finalmente se asentó completamente en mi mente. Había tenido una aventura con mi madre. Mi madre había manipulado la situación para casarse con mi padre. Y ahora todos estábamos atrapados en esta pesadilla. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. ¡Lucas! Era papá, sonando más emocionado de lo que lo había escuchado en años. María Elena me contó algo increíble. Resulta que ustedes ya se conocían antes de que yo la conociera. ¡Qué pequeño es el mundo! Dice que fueron muy cercanos. Mi sangre se congeló. ¿Qué te dijo exactamente? Que se conocieron en un bar hace unos meses y que tuvieron una conexión especial. Estoy tan feliz de que mi esposa y mi hijo se lleven tan bien. Es como si el destino hubiera querido que fuéramos una familia. Colgué el teléfono y corrí a casa de papá. Los encontré en la sala, él consolándola mientras ella fingía estar emocionada por el reencuentro familiar. «Lucas», dijo papá cuando me vio entrar. «María Elena me estaba contando sobre su amistad. Dice que te ayudó mucho durante una época difícil». La miré con incredulidad. Estaba manipulando la narrativa, convirtiendo nuestra aventura en una historia de apoyo emocional entre familiares que se reencuentran. ¿Podemos hablar en privado?, le pregunté. Salimos al jardín, donde papá no podía escucharnos. ¿Qué le dijiste? Sí sé. Le dije que nos conocimos y que desarrollamos una conexión especial. Técnicamente es cierto. ¿Estás sugiriendo que continuemos con esta farsa? ¿Que actúe como tu hijastro mientras tú eres mi madre? Estoy sugiriendo que encontremos una manera de sanar. Los tres merecemos ser felices. Me di cuenta de que estaba completamente perdida en su propia negación. En su mente, había encontrado una manera de justificar todo lo que había hecho. Podemos hacer que esto funcione, continuó. Tu padre no tiene que saber nunca la verdad completa. Podemos ser una familia de la manera que funcione para todos. Estás loca, le dije. Completamente loca, pero no sabía qué hacer.
Contarle la verdad a papá lo destruiría. No contársela significaba vivir con esta mentira para siempre. Decidí alejarme por unos días para pensar con claridad. Me fui a un hotel y apagué mi teléfono. Por primera vez en semanas, traté de evaluar mis opciones objetivamente. Podía contarle todo a papá, pero eso lo destruiría completamente. Había estado más feliz en las últimas semanas de lo que lo había visto en años. Podía confrontar a María Elena y exigir que le dijera la verdad, pero no confiaba en su estabilidad mental. Podía simplemente alejarme de ambos, pero eso significaría perder a mi padre. Al cuarto día, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. Finalmente respondí. «Lucas, ¿dónde estás?» Era papá, sonando desesperado. «María Elena está en el hospital». Intentó hacerse daño. Corrí al hospital. Papá estaba devastado, caminando de un lado a otro en la sala de espera. Los médicos explicaron que había sido un intento de suicidio, pero que estaba fuera de peligro. Cuando finalmente pude verla, estaba conectada a monitores, con los ojos rojos de llorar. «No puedo vivir con lo que hice», me susurró cuando nos dejaron solos. «Pero tampoco puedo vivir sin ustedes dos». «¿Necesitas ayuda profesional?», le dije. «Ayuda real». «Solo necesito que me perdones», respondió. «Solo necesito que encontremos una manera de ser una familia». Me di cuenta de que su inestabilidad mental era mucho más profunda de lo que había pensado. No era solo negación o manipulación. Realmente creía que podíamos superar esto y ser una familia normal. María Elena se recuperó físicamente después de unos días, pero su estado mental seguía siendo frágil. Papá estaba completamente dedicado a cuidarla, sin tener idea de lo que realmente había causado su crisis. Un psicólogo del hospital me habló en privado durante una de mis visitas. Su madrastra mencionó algo sobre secretos familiares que la están atormentando. ¿Hay algo que debería saber para ayudarla mejor? Fue el momento en que me di cuenta de que María Elena podría revelar todo en su estado mental actual. Necesitaba hablar con ella antes de que dijera algo que no pudiera retractarse. La encontré hablando con papá en su habitación del hospital. «Hay algo sobre Lucas que necesitas saber», la escuché decir. «Papá», interrumpí desesperadamente. «¿Puedes darnos un minuto? Necesito hablar con María Elena sobre el tratamiento». Papá salió y me quedé a solas con ella. «Por favor», le supliqué, «no destruyas la vida de papá. Él no se merece esto». «Pero tiene derecho a saber la verdad», insistió. «Tiene derecho a ser feliz», respondí. «Y tú tienes la responsabilidad de no lastimarlo más». Finalmente aceptó no decir nada por el momento, pero con una condición. «Quiero que encontremos una manera de ser una familia. Dame tiempo para pensar en cómo». Acepté temporalmente, sabiendo que no podía continuar indefinidamente, pero necesitaba proteger a papá hasta que pudiera encontrar una mejor solución. 2 semanas después, María Elena salió del hospital. Papá estaba dedicado completamente a su recuperación, llevándola a terapia, asegurándose de que tomara sus medicamentos, tratando de crear un ambiente estable para ella. Un día, mientras papá estaba en un viaje de trabajo de 2 días, recibí un mensaje de texto de María Elena. «Tu padre salió de viaje por trabajo. Ven a casa. Necesitamos terminar lo que empezamos». Sabía que tenía que ir. Necesitaba confrontarla una última vez y establecer límites claros. La encontré en mi antigua habitación de la infancia, que papá había mantenido exactamente igual todos estos años. «Aquí es donde solía leerte cuentos cuando eras pequeño», dijo, tocando la cama individual. «Podemos empezar de nuevo. Podemos ser lo que se supone que debíamos ser». «¿Recuerdas haberme leído cuentos?», le pregunté. «Por supuesto que sí. Eras mi bebé hermoso. Tu cuento favorito era sobre un príncipe que buscaba a su madre perdida. Por primera vez, tuvimos una conversación real como madre e hijo. Le pregunté sobre mi infancia, sobre por qué realmente se había ido. Tu padre bebía mucho en esos días», me explicó. «Era violento cuando bebía. Yo era muy joven, apenas 21 años cuando naciste. Tenía miedo de que te lastimara, o que me lastimara a mí y no pudiera protegerte. Pensé que si me iba, él se concentraría en cuidarte mejor. ¿Por qué no me llevaste contigo?» «Porque no tenía nada. Ni dinero, ni familia, ni lugar donde ir. Pensé que estarías mejor con él, que encontraría la manera de cambiar por ti». Era la primera vez que entendía realmente por qué se había ido. No porque no me quisiera, sino porque me quería demasiado como para arriesgar mi seguridad. «Pero ahora podemos arreglar todo», insistió. «Tu padre ha cambiado.
tú eres un hombre wonderful. Yo he madurado. Podemos ser la familia que siempre quisimos ser. Mamá, dije, usando la palabra conscientemente por primera vez desde que había descubierto su identidad. Te perdono por abandonarme. Te perdono por todo lo que pasó entre nosotros. Pero esto tiene que terminar. Voy a contarle la verdad a papá y vamos a buscar ayuda profesional para todos. Entró en pánico. No, lo vas a destruir. Nos vas a destruir a todos. Ya, estamos destruidos, le dije gentilmente. Pero podemos empezar a sanar si enfrentamos la verdad. Colapsó emocionalmente. La abracé mientras lloraba y por primera vez desde que nos habíamos reencontrado, sentí algo parecido al amor filial genuino. Te amo, mamá, le dije, pero te amo de la manera correcta y nunca más de la manera equivocada. Fue en ese momento que papá regresó inesperadamente de su viaje. ¿Qué está pasando aquí? Nos encontró abrazados, con María Elena llorando desconsoladamente. María Elena, ¿por qué estás llorando? Lucas, ¿qué le dijiste a mi esposa? Miré a mi padre, luego a María Elena, y tomé la decisión que definiría el resto de nuestras vidas. Papá, siéntate. Hay algo que necesitas saber sobre María Elena y sobre mí. Le conté todo, cada detalle doloroso, cada momento de esta pesadilla. Vi cómo su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, del shock al horror, de la negación a la devastación completa. La reacción fue tan terrible como había imaginado. Se sintió traicionado por ambos, pero especialmente por María Elena. Gritó, lloró, nos echó de la casa. Dijo cosas que nunca podré olvidar, y también cosas que necesitaba decir. María Elena finalmente buscó ayuda psicológica profesional real. Fue internada voluntariamente en una clínica especializada en trauma y trastornos familiares complejos. Yo también comencé terapia para procesar todo lo que había pasado. Papá necesitó meses para siquiera hablar conmigo. Inició los trámites de divorcio inmediatamente, pero el proceso emocional de sanación fue mucho más largo. 6 meses después de aquella noche terrible, papá finalmente accedió a verme. Lo encontré en el mismo parque donde yo había procesado la revelación inicial. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que pasó, me dijo. Pero sé que tú también fuiste víctima en esta situación. Lo siento mucho, papá, le dije. Siento no haberte dicho la verdad desde el principio. Estabas en una situación imposible, respondió. No puedo imaginar lo que debe haber sido para ti. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Fue un proceso doloroso, lleno de conversaciones difíciles y momentos de tensión, pero gradualmente empezamos a sanar. María Elena se mudó a otro estado después de salir de la clínica. Mantuvimos contacto limitado a través de cartas ocasionales. En su última carta, me escribió algo que finalmente me dio un poco de paz. Querido Lucas, después de meses de terapia, finalmente entiendo la diferencia entre amor maternal y obsesión. Entre querer recuperar el tiempo perdido y crear situaciones que solo causan más daño. Te amo como madre, y eso significa que quiero lo mejor para ti, incluso si eso significa mantenerme alejada. Espero que algún día puedas recordar que antes de ser la mujer que causó tanto dolor, fui la madre que te amó lo suficiente como para dejarte ir. Hoy, un año después de toda esta locura, estoy en terapia regularmente y tengo una relación cautelosa pero cariñosa con mi padre. Él está saliendo con una mujer lovely llamada Carmen, que es exactamente lo que parece ser. Una viuda de 58 años sin conexiones ocultas con nuestra familia. La parte más extraña de todo esto es que, a pesar del trauma, por primera vez en mi vida siento que conozco la verdad completa sobre mi familia. Es una verdad dolorosa, complicada y que desafía toda comprensión moral normal, pero es real. Y después de vivir 30 años con preguntas sin respuesta sobre por qué mi madre me había abandonado, hay algo liberador en conocer la verdad, sin importar cuán perturbadora sea. Mi terapeuta dice que el proceso de sanación va a tomar años, tal vez décadas, que las relaciones familiares saludables se construyen sobre la base de la honestidad, los límites apropiados y el respeto mutuo. Cosas que definitivamente no tuvimos durante esos meses horribles. Pero también dice que el hecho de que todos hayamos elegido buscar ayuda, de que hayamos elegido la verdad sobre la negación, es una señal de que el sanamiento es posible. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera ido a ese bar, si nunca hubiera conocido a María Elena de esa manera?
Pero mi terapeuta me recuerda que las situaciones así no surgen de la nada. Son el resultado de años de dolor no procesado, de secretos familiares y de traumas que nunca se enfrentaron apropiadamente. Lo que sí sé es que, por más retorcida que haya sido esta experiencia, me ha enseñado algo sobre el perdón. No el tipo de perdón que pretende que las cosas terribles no pasaron, sino el tipo de perdón que reconoce el daño, pero elige no vivir para siempre en el resentimiento. He perdonado a María Elena, no porque lo que hizo esté bien, sino porque cargar con ese odio me estaba destruyendo. He perdonado a papá por no contarme más detalles sobre mi madre cuando era niño, porque entiendo que él también estaba tratando de protegerme a su manera. Y más importante, me he perdonado a mí mismo por haber estado en una situación donde todas las decisiones eran imposibles. La vida es extraña de maneras que nunca esperamos. A veces las personas que amamos nos lastiman de formas que no creíamos posibles. A veces las situaciones que enfrentamos son tan complejas que no hay respuestas fáciles o moralmente claras. Pero lo que he aprendido es que incluso en las situaciones más imposibles, siempre tenemos la opción de elegir la verdad sobre la mentira, la sanación sobre la negación y el amor sano sobre las relaciones tóxicas, sin importar cuánto duela en el momento. Y tal vez, después de todo, esa es la lección más importante que podría haber aprendido de esta experiencia completamente enloquecida.